Buenas tardes. Hoy quiero compartirte un tema que lo he titulado Blindaje Emocional. Vamos a hablar un poco sobre cómo las emociones nos están afectando hoy en día, cómo somos esa generación que estamos siendo bombardeados de diferentes maneras y cómo eso nos afecta en nuestro día a día. También vamos a hablar un poco sobre los consejos que nos da nuestro Padre Celestial para que nosotros podamos salir adelante y podamos protegernos para que podamos mejorar nuestra vida emocional y de esa manera poder mejorar nuestras relaciones. Así que comenzamos. Sin entrar en mayores detalles, hay un doctor de nombre Daniel Goleman que escribió su libro llamado Inteligencia Emocional. Y esa inteligencia emocional, este doctor hace ya 2 décadas, 3 décadas, la definió, la inteligencia emocional, como la capacidad de reconocer los sentimientos propios y los ajenos. La persona que es inteligente emocionalmente o que es hábil emocionalmente puede manejar los sentimientos y también tiene la habilidad de llamar las cosas por su nombre en su propia persona y también a la lectura o a la identificación de cuáles son las emociones que motivan el comportamiento de otras personas con las que tiene relación. Para Goleman, la inteligencia emocional implica 5 capacidades básicas: descubrir las emociones y sentimientos propios, reconocerlos, manejarlos o conducirlos, crear una motivación propia y gestionar o buscar soluciones a los conflictos en las relaciones personales. El doctor Goleman cita varios estudios que reflejan una creciente presencia de sentimientos negativos en la población, así como una pronunciada tendencia, escucha, al aislamiento, a la depresión, a la ira, a la falta de disciplina, al nerviosismo, a la ansiedad, a la impulsividad y a la agresividad. En el momento que él publicó este libro, él vio estas características sobre todo en niños y adolescentes. El problema es que los niños y adolescentes de hace 2 o 3 décadas son los adultos de hoy en día que están mostrando exactamente este mismo tipo de comportamiento. Y yo estuve leyendo un artículo que fue escrito por Alex Corsias y del cual he rescatado algunas cosas de las cuales quiero compartirte. Y aquí el tema es a qué se debe tan lamentable panorama, el lamentable panorama que presenta este doctor en su libro. Entonces, él dice, y continúo citando, que esta realidad es el resultado del analfabetismo emocional generalizado. Entonces, aquí es importante aclarar que la inteligencia emocional no tiene nada que ver con la inteligencia cognitiva. No se trata de qué tan inteligente soy yo para resolver problemas matemáticos o ecuaciones diferenciales, sino que tiene que ver con mi habilidad para relacionarme con otras personas, incluso para poder relacionarme conmigo mismo. Y esa manera de relacionarme conmigo misma es la que él pudo ver que estaba siendo manejada de manera incorrecta y que producía todas estas emociones tan deplorables que yo he identificado en mi vida algunas y no sé, probablemente tú también has identificado algunas en tu vida, como esa tendencia a aislarse, esa depresión, esa ira que está latente, esa falta de disciplina a la que culpo de comenzar las cosas y no terminarlas, ese nerviosismo que me acompaña, la ansiedad que no me deja dormir, que me despierta como pensando que tengo un ataque cardíaco, la impulsividad muchas veces para reaccionar a los estímulos en lugar de detenerme a meditar antes en mis respuestas, y la agresividad que se manifiesta sobre todo cuando manejamos. Había escuchado a alguien que decía que si tú querías ver cómo estaba una sociedad, que miraras cómo manejaban sus habitantes sus vehículos en la calle, y aquí en Honduras ver cómo se maneja en la calle es más que una selva, es más que una jungla. La verdad es que pareciera que estamos en medio de una guerra. Entonces, según el estudio de este doctor Goleman, regresando al libro, decía que este analfabetismo emocional significa, en otras palabras, que la mayoría de la gente no tiene ningún tipo de educación en sus emociones. No conocen el poder de su mundo emocional y por lo tanto no lo usan a su favor, sino que más bien juega en contra de ellos.
Como resultado, cuando uno abandona su mundo interior en cuanto a las emociones, aclaro, acabamos siendo víctimas de un caos mental perturbador que se traduce en apatía y en una atmósfera de tensión, angustia y amargura. El no saber manejar nuestras emociones nos hace caer en una apatía generalizada, nada nos importa y nada sabemos, y una atmósfera de tensión permanente, de angustia que no sabemos identificar y de una amargura que tratamos de disimular. La verdad es que es triste que tantas personas, incluyéndome yo en algún momento, tengamos unas luchas severas con nosotros mismos, porque nuestro mayor enemigo, según las escrituras, pues sí, estamos claros que es el oponente, Satanás, que son las tentaciones del mundo, por supuesto nos afectan y vamos a verlo más adelante, pero a nosotros mismos, ese mal manejo de las emociones, que intrínsecamente pues no son malas, no son buenas, sino que es la manera en que las utilizamos para nuestro bien, con ese poder a nuestro favor, o ese poder que se vuelve dañino y corrosivo de nuestra personalidad y de nuestras relaciones. Y aquí la pregunta es, pucha, que en teoría se escucha bonito, pero ¿cómo lo aplico? ¿De qué me sirve? ¿O cómo puedo bajarlo a mi realidad? ¿Es posible transformar estas ideas en acciones concretas? ¿Podemos medir resultados tangibles en nuestra educación emocional y alfabetizarnos emocionalmente? Pues vamos a abordar estas preguntas y vamos a tratar de aclararlas desde un punto de vista bíblico. Y aunque hay infinidad de referencias a las que podríamos traer en esta conversación, yo quiero hablarte básicamente de una, como para que tratemos de concentrarnos en eso que es lo que más crea esa maraña en nosotros. Y tratar de dejar de ser víctima de miedos exagerados, de preocupaciones obsesivas o cualquier otra clase de fuerza dañina que venga canalizada a través de nuestras emociones. ¿Con cuál propósito? Tratar de vivir una vida en paz, más tranquila, en más armonía, sin tanto pleito, sin tantas guerras. Y el elemento del que te voy a hablar en esta tarde es una palabra y se llama desintoxicación. Vamos a hablar de desintoxicarnos o de desintoxicar nuestras emociones, desintoxicar un poco nuestra vida para tratar de permitir que las emociones de las cuales todos somos sujeto, objeto, sean utilizados para nuestro bien en lugar de que sean para nuestra destrucción. Entonces, en primer lugar, para buscar esa desintoxicación en nuestras vidas, para tratar de volvernos a dejar de ser analfabetas emocionales o tratar de tener inteligencia emocional en nuestras vidas, vamos a usar la palabra ser responsables. ¿Ok? En primer lugar, para desintoxicarnos necesitamos aprender a ser responsables. La cualidad responsable significa estar consciente de mis obligaciones. Una persona que desee educarse emocionalmente debe asumir la responsabilidad de su mundo emocional, de su actitud, de su conversación interna, de su interpretación de los hechos, de sus decisiones y en general de su vida. Ello implica desintoxicarse de todos los pensamientos que provengan de la lástima de sí mismo. Muchas veces uno adopta inconscientemente una posición de víctima para obtener cariño, atención y compasión de los demás. Y aunque estos lazos afectuosos de atención, cariño y comprensión de los demás son un deseo legítimo, la lástima de sí mismo o la autocompasión es una manera deshonesta y una manera ilegítima de tratar de satisfacer nuestros deseos que son legítimos. Y no solamente es una manera equivocada, la victimización es un medio ineficiente y hasta vergonzoso, sobre todo para quien sabe que el ser humano es la criatura predilecta de Dios, sobre todo para nosotros que sabemos que fuimos creados a su imagen y conforme a su semejanza. La responsabilidad implica botar la silla de la víctima, significa botarla para siempre,
Cada vez que nosotros nos victimizamos, cada vez que nosotros decimos pobrecito yo, cada vez que nosotros no asumimos nuestra responsabilidad, sino que creemos que nosotros somos víctimas de las circunstancias, de las personas, que somos víctimas de la sociedad, que somos víctimas en esta pandemia, lo que tú quieras que pueda estar justificado o no. Pero cuando nosotros nos sentamos en esa silla de víctima, en ese momento estamos siendo objeto de fuerzas dañinas contra nosotros mismos y que atentan contra nuestras relaciones más significativas. Necesitamos hacer un compromiso interno irreversible. Significa deshacernos de esa posición de víctima por completo, por más que nos veamos tentados a hacernos las víctimas por alguna dificultad personal, alguna dificultad familiar, económica o social. Significa comprometerme a abandonar las excusas y adueñarme del volante, del carro de nuestra actitud. Aquí la actitud lo es todo. En segundo lugar, en el proceso de desintoxicarnos, es importante entender que en la mayoría de los casos existe un factor externo. No lo podemos soslayar. En verdad existe un factor externo que afecta a nuestra vida y que nos intoxica. Es una especie de bombardeo hostil que acelera, escucha, este bombardeo hostil acelera e intensifica, ando con la pronunciación, este bombardeo hostil acelera e intensifica el dolor tuyo o el dolor mío. Y usualmente es más afectado cuando estamos en desventaja emocional. Te lo repito. Este bombardeo hostil es ese factor externo que acelera e intensifica el dolor de quien por la razón que sea está en desventaja emocional. En este sentido, los reyes del ataque, ¿quiénes son? Los noticiarios. Es correcto. Las noticias y los parámetros y los estándares que la televisión, las revistas y la sociedad nos trata de imponer. ¿Ok? Ellos publican en detalle las imágenes de todas las tragedias naturales, atentados terroristas, tensiones militares, y ni hablar de la difusión que le dan a los insultos que se publican en Twitter y en todas las redes sociales. Un ejemplo clásico de esto es el reciente debate presidencial que tuvo Trump y Biden, que fue lamentable, una vergüenza, creo que para el pueblo americano, porque eso no es lo que ellos han sido. Pero eso es lo que le encanta a la gente y esa es la comidilla y como que nos gusta ese tipo de cosas. ¿Y por qué los noticieros enfatizan en este tipo de noticias, en este tipo de vulgaridades, de insultos, de chambres? Simplemente ellos usan la psicología a su favor, porque ellos saben que una mala noticia atrae a más lectores que una buena noticia. Por alguna razón, la naturaleza humana hace que vendan más las malas noticias que las buenas noticias. Circula y se ha hecho viral el video donde un funcionario que está siendo acusado de malversación de fondos, o que se supone que lo van a acusar de malversación de fondos aquí en Honduras, fue interrogado ayer, y cuando salió de las oficinas donde estaba interrogando, varias gente lo agredió verbalmente y otros agarraron huevos y se lo estrellaron en la cabeza. A la gente le encanta, y memes por todos lados, porque es como la naturaleza de nosotros, somos como que morbosos en ver ese tipo de cosas. Y eso nos intoxica. Eso nos intoxica y acelera e intensifica nuestra ansiedad, nuestra ira, nuestra depresión, nuestras tormentas emocionales. También está el factor externo de aquellas personas que son importantes, y pongo entre comillas importantes, porque quizás no fueran tan importantes si nosotros nos diéramos cuenta del tipo de relación que tenemos con ellos. Pero esas personas que son importantes para nosotros son también ese factor externo que de manera, sea que ellos lo hagan de manera consciente o inconscientemente, nosotros les concedemos poder para que se vuelvan personas tóxicas en nuestras vidas, o son relaciones tóxicas en nuestras vidas. Y la toxicidad viene siendo que nos envenenan el alma, nos envenenan los pensamientos. Un comentario de esa persona puede hacer que me ilumine el sol
de la mañana o puede ser que caiga en una noche profunda. Un gesto de esa persona puede levantarme el ánimo o puede hacerme sentir la persona más terrible sobre la faz de la tierra. Entonces ese poder que tienen esas personas nosotros tenemos que quitárselos. Yo no te estoy hablando de romper esas relaciones, eso es algo meramente personal y tú vas a tener que evaluarlo porque cada caso es diferente. Pero necesitamos desintoxicarnos y tomar el control de nuestras emociones y darnos cuenta que las palabras que esa persona saca como una fuente de una cloaca no deberían tener el poder de hacernos sentir como que si fuéramos cucarachas. Y no debemos depender de sus halagos para nosotros sentirnos que valemos algo. No quiere decir de que esas personas que son importantes como cónyuges, hijos, padres, hermanos no puedan motivarnos o no puedan darnos una crítica constructiva, pero darles el poder para que ellos determinen si sale o no sale el sol en mi vida es lo que nosotros necesitamos cortar y no permitir que esa toxicidad nos afecte. Y esto, relaciones tóxicas y personas tóxicas, yo creo que es un tema aparte que vamos a considerar estudiar. No es extraño que nuestra generación en la que estamos viviendo sufra cada vez más de ansiedad, depresión, aislamiento, vicios e infelicidad. Y no es para menos. ¿Qué esperanza puede tener un soldado que es enviado a luchar sin el adiestramiento ni las herramientas mínimas para una guerra? Ahora bien, aunque uno no haya elegido esas circunstancias externas, uno puede decidir ser un luchador. ¿Okay? Y esto es lo que nos habla nuestro Padre Celestial, que con su fuerza nosotros podemos decidir echarle para adelante en medio de nuestras circunstancias, aún a pesar de nuestros familiares o de nuestros seres queridos, que lo que buscan es hundirnos, o porque dependemos mucho de ellos. Nosotros podemos pararnos y decir, yo voy a luchar. Uno debe tomar un buen respiro y uno debe admitir que uno es absolutamente libre de elegir la actitud con la que va a enfrentar estos factores externos. Yo tengo que decidir cómo voy a enfrentar ese comentario hiriente. Yo decido cómo voy a permitir que me afecte o que no me afecte lo que está sucediendo a mi alrededor. Y no estoy hablando ni mucho menos de que uno sea de hierro, que uno sea que se quede impávido. No, estamos hablando de cuánto poder yo le voy a dar y de cómo lo voy a manejar. Si unas palabras que me dice alguien que es importante para mí me causan un dolor, entonces ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Identificar ese dolor que tengo y usar la receta bíblica. ¿Cuál es la receta bíblica? ¿Okay? Yo voy a perdonarlo, no lo voy a justificar, ¿okay? Pero yo voy a perdonar el daño para que no se haga una herida y no venga ese resentimiento que después todos sabemos las consecuencias que trae. Ese es el enfoque bíblico. Nuestra responsabilidad es luchar. Y en tercer lugar, pero no menos importante en nuestras vidas, para tratar de desintoxicarnos, es que sepamos cuál es el poder sobre el cual debemos tomar responsabilidad. Es decir, cuál es ese poder sobre el cual yo debo asumir la responsabilidad. Y eso se resume en una palabra: decisiones o elecciones. ¿Okay? Cada persona con sus acciones o falta de acciones afecta todas las dimensiones de su propia vida y del mundo entero. La realidad que vemos en nuestra vida es un reflejo que Dios proyecta en nuestra vida, pero fíjate bien, no porque Él quiere, no porque Él nos ha condenado a vivir una mala vida, sino porque Él permite que nuestras decisiones tengan consecuencias. Ese es el libre albedrío, que nosotros podemos hacer lo que queramos, pero nosotros debemos recordar de que cada acción tiene una reacción y cada decisión tiene una consecuencia, y Dios lo va a permitir porque ese es el libre albedrío que Él nos ha otorgado. Nuestra vida es la suma de nuestros propios deseos, del manejo de nuestras emociones y las decisiones que hemos tomado. Es el reflejo, es el espejo. Lo que nosotros estamos viviendo hoy en día es el espejo de la suma de estas emociones, de estas decisiones, de estos deseos que hemos materializado en la vida y que lo hemos hecho generalmente independientes de Dios. Resulta pues que si la vida que tú estás viviendo, de la vida de la que tú te quejas, la vida que te provoca ansiedad, la vida que te provoca temor, la vida que te tiene en depresión o que te tiene estresado o en ansiedad, no es la vida que tú quieres, entonces necesitas
hacer cambios. Necesitas comenzar a tomar decisiones, necesitas comenzar a manejar las cosas y a identificarlas y principalmente pues desintoxicarte con esto que te he hablado. Desintoxicarte de la autocompasión, desintoxicarte de esos estímulos externos que disparan esas situaciones de dolor en tu vida, y en tercer lugar aprendiendo a tomar mejores decisiones y a elegir correctamente. Pues la pregunta del millón: ¿cómo mejorar mi vida interior para afectar mi vida exterior? Pues con esas cosas que hemos hablado, pero todos sabemos lo principal. Los que me escuchan, yo sé que sabemos que lo principal es una relación verdadera con el Dios de Israel a través de su único Hijo, nuestro Mesías Yeshua. Sin embargo, hay una frase que yo te quiero compartir que se le atribuye a Leonardo da Vinci, que supuestamente él dijo: la simplicidad es la última sofisticación. Tú quieres ser una persona sofisticada, una persona del jet set, manténlo simple. Y eso aplica también en nuestra vida, y es sorprendente lo reconfortante que puede resultar entender algo que parece muy complejo cuando lo tratamos de simplificar. Y yo no estoy hablando de demeritarlo, no tomar la importancia, sino de tratar de ver las cosas sin meternos a tanto rollo. No sé si me explico. Todos tenemos que aprender a contemplar de forma serena nuestra realidad. ¿Okay? Hay muchas personas que no les gusta estar solas porque no quieren estar cara a cara con las situaciones que están viviendo, con las emociones, para no lidiar con ellas, pero la bulla, el sexo, las drogas, el alcohol no callan esas voces. Entonces tenemos que aprender a contemplar de forma serena nuestra realidad, y debemos permitir ver ese patrón que es constante en nuestra vida. Si nosotros somos honestos, nosotros vamos a encontrar patrones en nuestra vida que, no importa el color, la circunstancia o la persona, son constantes en nosotros. Y con esos patrones es que nosotros tenemos que lidiar. Pero tenemos que tener cuidado de evitar el exceso de análisis, ¿verdad? Tenemos que evitar el exceso de cuestionamiento porque entorpecen el proceso. Entonces a eso se refiere el tratar de simplificar las cosas. Pero a todos nos cuesta. La realidad de las cosas es que nos cuesta vivir con una visión simple. El doctor Augusto Cury escribió un libro que se llama La ansiedad, y explica que durante las últimas décadas del siglo pasado el desorden más común en las personas era el estrés. En la década de los 80 y los 90 el boom era el estrés. Sin embargo, para nosotros en esta generación, llamados los hijos del milenio, el desafío ha cambiado. Para este doctor Cury, la mayor enfermedad de nuestra era no es el estrés, sino la ansiedad. Sorpresa, es la ansiedad. Este fenómeno es provocado principalmente porque la mayoría del tiempo funcionamos en modo multitarea, es decir, un montón de cosas al mismo tiempo. El fácil y constante acceso que tenemos a la información hace que uno, quiera o no, está casi todo el día conectado a casi todo y a todos, y recibe información de todos lados. Y aunque esto tiene muchos beneficios, por supuesto, en realidad muestra que también nos ha llevado a un estado mental de dispersión, óyeme bien, casi incontrolable. Nos ha llevado como a estar, pasamos en constante susto, en constante expectativa, en constante sobreestimulados de alguna manera, y provoca un aceleramiento en nuestros procesos de pensamiento, y por ende tendemos más a reaccionar a esos estímulos, a que en realidad meditar realmente cuál es la situación para tomar las decisiones más acertadas. En otras palabras, nos cuesta mucho concentrarnos y sumergirnos absolutamente en alguna idea o pensamiento, porque nos hemos acostumbrado a pensar en muchas cosas a la vez, pero de forma superficial. Pensamos en todo, pero no aterrizamos en nada. Y esto provoca tanta ansiedad y tanta preocupación en nosotros. Y aquí hay un concepto que fue uno de los primeros
versículos que yo memoricé de la Biblia, que es Isaías 26:3, que dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero cuando nosotros nos dejamos sobreestimular, pensamos en todo, pero no aterrizamos en nada. Y aquí el remedio es: tú guardarás, tu Padre amado, tú me guardarás en completa paz cuando mi pensamiento en ti persevere, porque cuando mi pensamiento constantemente está enfocado en ti, en tu palabra, entonces eso quiere decir que yo en ti he confiado. Y si mi confianza eres tú, porque tú eres la fortaleza de los siglos, yo voy a poder vivir confiadamente. Aquella persona que logra trabajar en esto va a contar con importantes niveles de inteligencia emocional, que va a verse manifestado en tu relación con los demás principalmente. Por ejemplo, quienes te rodeen van a sentirse a gusto contigo. Estar a tu lado no va a hacerme experimentar ningún tipo de sensación negativa, o por lo menos solamente cuando hayan problemas, pues, pero no va a ser como que la constante. Confiar en ti cuando necesita algún consejo a nivel personal o profesional. Cuando se alcanza se va madurando emocionalmente, nos vamos volviendo más inteligentes emocionalmente, somos capaces de reconocer y de manejar todo lo que pueden ser las emociones de tipo negativo y llamarlas por su nombre. Tenemos una mayor capacidad de relación con los demás, porque contamos con la ventaja de que conseguimos entender a los otros al ponernos en su situación, y eso se llama empatía. Logramos utilizar las críticas como algo positivo, ya que las analizamos y aprendemos de ellas en lugar de verlas como un ataque personal. Las personas que logran tener inteligencia emocional saben encauzar convenientemente las emociones negativas y por lo tanto tenemos mayor capacidad para ser felices. También adquirimos las cualidades necesarias para hacer frente a las adversidades y contratiempos, para no derrumbarnos en medio de los momentos de crisis. Tenemos que aprender a huir de la monotonía, y eso no quiere decir andar buscando carreras o peligros o tirarnos de un helicóptero para salir de la monotonía, no, sino intentar en todo momento buscar alternativas para tener una vida plena y feliz. Y esto no necesariamente implica dinero. A veces el ir a agarrar sol, el caminar un poco, pueden hacer una diferencia abismal en nuestro día. Necesitamos aprender a ser firmes cuando así se requiera. Estaba estudiando un poco acerca de la palabra que está en Deuteronomio capítulo 9, cuando el Dios dice que su pueblo es de dura cerviz. Y eso es una imagen literaria que se refiere a los bueyes cuando los labradores necesitan ponerle el yugo. De alguna manera el labrador necesita que el buey baje la nuca para que pueda colocar el yugo exactamente entre la nuca y los hombros. Entonces, cuando no logra que lo baje, se habla que es un animal, una bestia terca. Y cuando sí, pues entonces es una persona sumisa. Entonces cuando el Señor dice que nosotros somos personas de dura cerviz, indudablemente es una crítica, pero se refiere a nuestra relación con Él. Yo creo que hay un aspecto positivo y un aspecto negativo de ser de dura cerviz. Hay un aspecto negativo cuando nosotros somos tercos y determinados en contra de la voluntad de Dios. Pero se puede volver una cualidad como cuando somos tercos y determinados en hacer las cosas que son correctas y de mantener nuestros principios inamovibles a pesar de las circunstancias de la vida. Y cuando estemos a punto de caer, que tengamos esa terquedad de decir: yo voy a salir adelante. A mí no me importa que ahorita no tenga nada, ahorita me caí, yo me voy a levantar porque yo sé que yo puedo salir adelante. En ese sentido, es bueno ser duro de cerviz. Una persona con inteligencia emocional debe mirar hacia el frente, hacia adelante, a la hora de seguir viviendo. No nos vamos a morir, vamos a sufrir, sí, pero vamos a salir adelante. De alguna manera. Va a costar, definitivamente, pero vamos a salir adelante. Y el hecho de estar aprendiendo continuamente es un factor hiper importante. Cuando nosotros creemos que no tenemos nada para aprender o que no hay nada para nosotros en la vida, ¿qué es lo que viene?
solamente esperar la muerte. Así que yo oro al Padre en el nombre de Jesús de que esta reflexión pueda ser de ayuda para tu vida. Y sé que hablamos mucho y dimos mucha información, pero va a quedar grabado para que tú puedas escucharlo, y que nuestro Padre de las luces tenga misericordia de nosotros y nos ayude a ser las personas que tenemos que ser. No nos dejemos caer. Si nos equivocamos, si hemos sido personas que hemos tenido conmiseración de nosotras mismas, lástima de nosotros, que no hemos sabido tomar decisiones, que nos dejamos afectar por las cuestiones externas, no es que vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero comencemos por reconocer y comencemos a recorrer ese camino. Que entre más nos tardemos en empezar, más vamos a tardarnos en empezar a ver cambios en nuestra vida. Así que el Señor nos ayude, nos bendiga y que su bondad nos acompañe todos los días de nuestra vida. Amén.